No, no está en mediación todavía ni esta ni la de la profesora Karen Villalobos, que les dio la clase del martes pasado, Ok, gracias. pero apenas termine la clase subo ambas, tanto la de ella como esta que vamos a utilizar el día de hoy. Entiendo que con la profesora Villalobos vieron la parte general, la teoría general de los ilícitos tributarios. eh, Vieron algunas infracciones tributarias e incluso vieron el delito de defraudación fiscal. Es así, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora vamos a ver algunas infracciones con especial énfasis en cierre de negocios y quizás tomando pie de cierre de negocios vamos a hablar del bien jurídico tutelado. Ese es el objeto de la lección del día de hoy. Eh, Vieron ya algunas con la profesora Villalobos. Hay algunas otras infracciones, incumplimiento del deber de llevar registros contables y financieros según las normas tributarias y del Código de Comercio. La multa es un salario base. Por ejemplo, el Código de Comercio dice que la contabilidad no puede tener atrasos superiores a 6 meses. Entonces, si la contabilidad estuviera atrasada por más de 6 meses, procede la aplicación de esta multa de un salario base. Cuando no se entrega o no se emiten o no se entregan facturas, una multa de 2 salarios base. Sin embargo, si hay reincidencia, esto es, si impuesta la multa, se vuelve a incurrir en esta infracción de no emitir o no entregar facturas, la sanción es mucho más severa, es la sanción del cierre de negocio por 5 días hábiles. Hay una viejísima jurisprudencia del Tribunal Fiscal Administrativo. eh, Se refería a un bar cerca de la Universidad de Costa Rica, dicho sea de paso, que fueron algunos funcionarios de la administración tributaria al bar y acusaron al bar de que no les habían emitido la factura. Entonces el bar dijo, no, claro que se emitió la factura. Vea, este es el consecutivo, a las tantas horas se emitió tal factura, que era la mesa tal, que era donde estaban los funcionarios de la administración tributaria. El tribunal lo que dijo es que no solo hay que emitir, sino que también hay que entregar la factura. Esto es, el mesero, en este caso en ese bar, o la persona que presta el servicio, tiene que llegar y darle físicamente la factura, metérsela en la bolsa, dijéramos, al consumidor. Y si el consumidor saca la factura y la tira al piso, pues eso ya es otro problema. Pero que el deber de emisión de factura no se cumple solo con la emisión, sino con la entrega de las facturas. Ahora veremos un pelín más sobre cómo aplica eso en el cierre de negocios. Profe, disculpe, Sí, adelante. ¿y con quién es que se denunciaría, digamos, qué sé yo, que un negocio no le entrega unas facturas? Con la Dirección General de Tributación. Ah, ok, perfecto, gracias. Incluso me parece que hay un correo para denuncias anónimas. Lo que pasa es que para que funcione una denuncia de esas hay que aportar medios de prueba. Y como la no entrega de facturas es un hecho negativo, pues no es fácil de demostrar, ¿verdad? Por eso es que en la mayoría de los casos se levantaba un acta, que llegaban funcionarios de la administración, uno pedía y el otro levantaba el acta haciendo constar si se les había entregado o no la factura. Eh, Gracias. con gusto. Después, no aceptación de medios alternativos de pago es una sanción tributaria. Esto es una, una forma de reforzar el control tributario.
el que haya tarjetas o medios de pago que pasen por el sistema financiero o por el sistema bancario nacional. Entonces, si solo se acepta el pago en efectivo, eso tiene una multa de un salario base. Una vez que el local se le haya aplicado la sanción del artículo 86, que es la del cierre del negocio, el cierre del negocio se cierra poniendo unos sellos que indican esto está cerrado por irregularidades tributarias. Si se destruyen o se alteran esos sellos, hay una multa de 2 salarios base. Después, en tiempos más o menos recientes, se obligó en el Código de Comercio a llevar un libro registro de accionistas. Ese libro registro de accionistas, a ver si me explico correctamente, está establecido en el Código de Comercio desde hace muchísimos años. Pero es muy frecuente que ese libro esté en blanco. Ese libro no tenga la indicación. O sea, yo tengo el libro registro de accionistas de la sociedad, de mi sociedad, por ejemplo, la que es dueña de mi casa, y lo tengo aquí en algún archivo, y el libro está en blanco. Entonces, si no se lleva al día ese libro registro de accionistas, la multa es de un salario base. ¿Cómo se entera la administración? Pues porque al llegar a hacer la fiscalización lo solicita. Después, en el 2016 se aprobó una ley para el cumplimiento del estándar de transparencia que obligó a presentar una declaración informativa que se llama Declaración de Transparencia y Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y otras estructuras jurídicas, vulgarmente conocida como registro de accionistas, declaración de accionistas. Entonces, esa declaración se presenta ante el Banco Central, no se presenta ante la Administración Tributaria, se presenta ante el Banco Central, acceden a ella, digamos, el Banco Central es una especie de garantía de que esa información no va a salir del entorno privilegiado en el cual, digamos, para los fines para los cuales fue creada, a saber, 2 puntos, algunos asuntos tributarios y algunos asuntos que tienen que ver contra la lucha contra el tráfico de drogas. Entonces, por eso es que esa declaración no se le presenta a tributación, sino que se presenta en el Banco Central. Si no se presenta, hay una multa del 2% de los ingresos brutos de la compañía o de la sociedad en el periodo fiscal inmediato anterior. Eso puede ser una multa muy voluminosa, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. 100 salarios base equivale a un poquito menos que 50 millones de colones. O sea, la multa puede ser realmente pesada. Me llama la atención que en nuestro entorno hay algunas normas. Esta en concreto es de la Constitución guatemalteca. El artículo 41 de esa Constitución dice: se prohíbe la confiscación de bienes. Confiscar bienes es que la propiedad privada pase a ser del fisco, eso es confiscar. Y la imposición de multas confiscatorias. ¿Cuáles son las multas confiscatorias? Aquellas que exceden del valor del impuesto omitido. En cambio, nuestro artículo 81, como habrán visto con la profesora Villalobos, la multa puede ser hasta el 150% del impuesto omitido. Y hay jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de multas aduanales diciendo que no es inconstitucional una multa que sea 10 veces el valor del impuesto omitido. En ambos casos me parece que, digamos, nos iría mucho mejor con la norma guatemalteca. Me parece que una multa no debería exceder el valor del impuesto.
sobre todo tomando en cuenta que además de la multa hay intereses y puede haber intereses sancionatorios. O sea, no solo intereses que reponen el valor del uso del dinero en el tiempo por el atraso en el pago del impuesto, sino también cuando el impuesto ya está firme, determinado, por cada mes de atraso un 1% hasta un máximo del 20%. Esa sanción, los intereses sancionatorios, los intereses por mora, no los intereses por demora, por atraso, sino los intereses por mora, una vez que la obligación está firme, tienen carácter sancionatorio. Ojo, esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los intereses por mora? Entonces, siendo que hay intereses por mora, que las multas ordinarias puedan exceder el valor del impuesto, a mí me parece que es excesivo, desproporcionado, pero no es esa la opinión de nuestra Sala Constitucional. El artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios permite una reducción de sanciones. Es decir, se impone la multa, la del 78, la del 79, la del 81. Esta del 81 es la más frecuente por declaración inexactas. Las multas del artículo 83. Y si hay rectificación espontánea, o sea, se incurrió en la conducta, pero se corrige, uno puede autoliquidar y autoimponerse la sanción. Y en ese caso hay un 75% de reducción de la multa, y si la autoliquida y paga autónomamente, un 80%. Si esa rectificación no es espontánea, es decir, sin actuación, espontáneo quiere decir sin actuación de la administración tributaria, sino ya notificado el incumplimiento, pero antes del acto administrativo de determinación de la obligación tributaria, la reducción es del 50%. Si además autoliquida y paga, un 5% adicional. Y si eso es después de notificado el acto administrativo, pero dentro del plazo para recurrirlo, recuerden ustedes, como habíamos dicho, que el plazo para recurrir las determinaciones de la obligación tributaria son de 30 días hábiles. Dentro de ese plazo, si yo rectifico y pago el impuesto, 25%. Con un 5% si además autoliquido y pago la sanción. ¿Se entendió las reducciones? Supongo que sí. Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no se entendió, Saúl? ¿Qué hizo falta para entenderla? Ok, autoliquidación se refiere a cuando yo establezco, o sea, por medio de mi declaración, cuánto es que debo, ¿no? Sí, pero ojo que no es del impuesto, sino que es de la multa. Ok, ok, la autoliquidación sobre la multa. Sí. Es una especie de desistimiento por el fondo. Desisto de pelear la determinación del impuesto y además me autoimpongo, autoliquido. Eso se hace mediante un formulario 116, autoliquido la multa y la pago. Tiene que haber reparación del impuesto, pagar la diferencia que haya, pero además, sin que la administración en el primer supuesto, el supuesto de 75% más 5% adicional, sin que la administración haya intervenido, entonces yo puedo reducir, o sea, me aplico a mí mismo la multa reducida en un 75% o en un 80% si además pago la sanción.
Si ya intervino la administración, o sea, si me notificó, te voy a hacer esta fiscalización, o en cualquier momento durante la fiscalización, pero antes del acto de determinación, digamos, dice el auditor, mire, usted declaró deducible este gasto que no es deducible. Y entonces el fiscalizado dice, bueno, sí, lo acepto, me equivoqué. Puede reducir la sanción hasta un 50% siempre y cuando no se haya notificado el acto administrativo de determinación. No el de imposición de la sanción, sino el de determinación del tributo. Si ya se notificó el acto de determinación y dentro del plazo para recurrirlo, pero antes de recurrirlo, y desistiendo del recurso, desistiendo de la intención de interponerlo, porque puede ser que no lo haya interpuesto, en ese caso la reducción es menor, 25%. No sé, Saúl, si con esta explicación adicional quedó un poquito más claro. Sí, sí, ya ahora sí. Es que no tenía muy claro lo de la autoliquidación, a que se refería a sanción o a tributo. Gracias. Ok. Esa autoliquidación y sanción se hace mediante un formulario D-116, que es un formulario que se llama así, autoliquidación de sanciones. Yo, bueno, lo bajaba porque ahorita está, el sistema informático de la administración tributaria está caído, pero lo bajaba de tributación, lo llenaba con mis datos e iba al banco y lo pagaba. Y después se lo hacía llegar a la administración tributaria. Vamos a hablar unos minutos nada más sobre el tema del cierre de negocios, la sanción de cierre de negocios. Hasta ahorita, casi todas las multas que han visto, pero casi todas las infracciones que han visto han sido multa pecuniaria, la sanción por esas infracciones administrativas. Pero hay algunas infracciones que se consideran particularmente graves que están sancionadas con el cierre del negocio por 5 días hábiles, perdón, 5 días naturales. Están en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Quisiera pedirles que pongan atención al primero y al tercer párrafo por la distinción que luego haremos. ¿Alguno de los presentes quiere leerlo para que no se oiga solo la voz del profesor? Yo lo leo, profe, si quiere. Gracias, Dariel. Adelante. Ok, cierre de negocios, artículo 86, infracciones que dan lugar al cierre de negocios. La AT queda facultada para ordenar el cierre por un plazo de 5 días naturales del establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerzan la actividad o el oficio en el cual se cometió la infracción, para los sujetos pasivos o declarantes que reincidan en no emitir facturas ni comprobantes debidamente autorizados por la AT o en no entregárselos al cliente en el acto de la compra, venta o prestación del servicio. Pausa. AT es Administración Tributaria. ¿Cómo se llama? Usé esas siglas para que cupiera en la filmina. Perfecto. Gracias. Se considerará que configura la reincidencia cuando se incurra por segunda vez en una de las causales indicadas en el párrafo interior dentro del plazo de prescripción. Podrá aplicarse la sanción de cierre una vez que exista resolución firme de la Administración Tributaria o resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, que impone la sanción prevista en el artículo 85 de este código a la primera infracción, y una vez que tal resolución firme exista respecto a la segunda infracción, pero sí podrán iniciarse los procedimientos por la segunda infracción, aun cuando no haya concluido el de la primera. Aplicado al cierre por reincidencia, el hecho anterior no será idóneo para configurar un nuevo supuesto de reincidencia. También se aplicará la sanción de cierre por 5 días naturales de todos los establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el oficio de los sujetos pasivos que, previamente requeridos por la Administración Tributaria para que presenten las declaraciones que hayan omitido o ingresen las sumas que hayan retenido, percibido o cobrado, en este último caso, cuando se trata de los contribuyentes del impuesto general sobre las ventas y el impuesto selectivo de consumo, que no lo hagan dentro del plazo concedido al efecto. Ok. Notemos el verbo en el primer párrafo. La administración queda facultada. Es una facultad, es una potestad, no es de uso obligatorio.
puede hacer la orden de cierre, pero es facultativo de la administración tributaria hacerlo o no. Esa expresión queda facultada, proviene de una negociación en el marco de unas acciones de inconstitucionalidad contra el viejo cierre de negocios. El viejo cierre de negocios, digamos, se acusaba de ser inconstitucional porque violaba el principio constitucional de personalidad de la sanción. Por ejemplo, los casos eran de unas clínicas, si no recuerdo mal era la clínica bíblica, pero la verdad es que no estoy seguro, que decían, bueno, le aplico el cierre de negocios a la clínica bíblica, ¿y a quién se está castigando? Pues finalmente se terminaba castigando a los pacientes de la clínica bíblica que iban a tener una cirugía en esa determinada época. Entonces la sanción de negocios era no de 5, sino de 15 días. Era bastante más severa que ahora. El otro caso era el caso de la Dos Pinos. El caso de la Dos Pinos era un caso un poquito más particular. La Dos Pinos sostenía que sus productos de yogurt estaban en la canasta básica y como integrantes de la canasta básica no procedía el cobro del impuesto general sobre las ventas, impuesto que ahora se llama impuesto al valor agregado. Lo que decía la canasta básica eran leches y leches modificadas. Y lo que decía la Dos Pinos, el yogurt es una leche modificada. Entonces, el problema, que era un problema bastante serio, un problema país, era que la Dos Pinos producía el yogur y lo vendía sin cobrar el impuesto. Mientras que Yoplait, competidor de Dos Pinos, que producía en Nicaragua los yogures, al pasar por la frontera se los cobraba. Aduanas era mucho más eficaz en cobrar el impuesto, el mismo impuesto, impuesto general sobre las ventas, al pasar por la aduana. Entonces Yoplait se quejaba, es que Dos Pinos no paga el impuesto mientras que a mí me lo cobran al pasar por la aduana. Esto es una violación a la libertad de comercio y a la libre competencia, y etcétera, etcétera. Entonces, el ministro de Hacienda le dijo, o el Ministerio de Hacienda le dijo a Dos Pinos, pague. Y Dos Pinos dijo, no, porque esto es una leche modificada que está en la canasta básica. Total que la Dirección General de Tributación le dijo a Dos Pinos, si usted no paga, le impongo la sanción de cierre de negocios. Vean las frases finales en las últimas líneas de este artículo. Cuando previamente requeridos para que presenten las declaraciones que hayan omitido, eso fue lo que hizo la Administración Tributaria, les requirió a Dos Pinos que presentaran las declaraciones de impuesto general sobre las ventas, o ingresen las sumas que hayan retenido, percibido o cobrado. Dos Pinos decía, yo no he retenido, ni percibido, ni cobrado el impuesto, pero debía hacerlo, le contestaba la Administración Tributaria. Bueno, en ese pleito decidió la Administración Tributaria iniciar el procedimiento para la aplicación del cierre de negocios. Entonces, Dos Pinos salió con un argumento realmente novedoso, interesante. Dijo, es que por mi posición dominante en el mercado, el 75% de la leche que se produce en este país lo recoge Dos Pinos, lo procesa Dos Pinos, etc. Si usted me cierra el negocio, en realidad no me está castigando solo a mí, sino que castiga también, yo no recuerdo las cifras, a 25,000 productores de leche que no tienen a quién venderles y que además si no se ordeña a esas vacas, se les produce mastitis y hay una serie de problemas. Ahora hay que
ordeñarlas y tirar, lo cual además tiene problemas de salud pública, ¿verdad? La leche al fermentar se convierte en un caldo de cultivo de enfermedades. Como usted no solo me castiga a mí, sino que castiga a terceros inocentes que además dependen de que yo les compre la leche, se viola el principio constitucional de personalidad de la sanción. Esto es, que para imponer una sanción solo se le puede imponer a aquel que cometió la conducta a castigar. Suponiendo que usted tenga razón que yo debía haber cobrado el impuesto de ventas, usted me está castigando no solo a mí, sino que está castigando a terceros inocentes, a 25,000 terceros inocentes. Y algo parecido alegaban los hoteles. Si usted me cierra, en realidad quien castiga es a los turistas. Pues bien, esos supuestos, hoteles, Dos Pinos, hospitales o clínicas, llevaron a la Sala Constitucional a decir, en el contexto de una negociación entre el sector privado y la administración tributaria, el Ministerio de Hacienda, bueno, cambiamos la norma. No va a ser de 15, sino de 5 días. Establecemos una amnistía para que ya no se tomen en cuenta los procedimientos anteriores. Y además, la administración queda facultada, no queda obligada. Tiene la facultad para ordenar el cierre, considerando que no se haya afectación a terceros. ¿Se entendió el razonamiento o no se entendió el razonamiento? Sí, profe. Sí, sí. Gracias, Dariel. Profe, Sí, adelante, Saúl. pero ¿qué tan cierto es, digamos? Si yo el artículo no, o sea, entiendo todo lo de los terceros inocentes, pero yo viendo el artículo no, más bien veo no una facultad, sino una obligación. O se refería a facultad de la administración, dado las circunstancias. Es que, digamos, yo veo el artículo así, no veo que sea una facultad, pero no sé si en la globalidad del código, en interpretación, se vería como facultad de la administración de dar este tipo de infracción. Sí, la Sala Constitucional dijo que en esa frase, bueno, pues no de este artículo, sino del artículo precedente, el que dio origen a este artículo, la administración tributaria queda facultada. Quedaba claro que la administración podía imponer la sanción, pero que no estaba obligada a imponerla. Y que una de las razones para las cuales podía no imponer la sanción es que hubiera afectación de terceros. Ok, basado en el artículo 85, entonces, el de no emisión. ¿En eso se refiere? ¿A eso se refiere? No, no te entendí, perdón. Que dijo que era el artículo precedente, que decía facultad. No, no, perdón, es que el artículo precedente estaba en la ley del impuesto general sobre las ventas, no estaba en el código tributario. Ah, ok, entiendo, entiendo. Eso es lo que no me queda muy claro. Gracias. Lo que quise decir con precedente es el artículo viejo que establecía la multa, perdón, la sanción de cierre de negocios por el plazo de 15 días. Incluso creo que eran 15 días hábiles. Entonces, en la negociación contra esa acción de inconstitucionalidad, dijeron, bueno, cambiamos la norma, establecemos una amnistía y que quede claro que la administración no está obligada, sino que está facultada para imponer el cierre de negocios o no. ¿Por qué podría no imponerlo? Por razones como esas que le digo. Afectación de terceros. No obstante, los tribunales contenciosos y en particular la sala primera dijeron algo, dijéramos, por lo menos discutible. Los dos supuestos del primer párrafo, no emitir facturas o no entregarlas, dan una potestad,
una facultad de uso discrecional a la administración tributaria. Pero las dos causales del tercer párrafo, previamente requeridos, omitan presentar las declaraciones, o previamente requeridos, omitan entregar las sumas retenidas, percibidas o cobradas. En ese segundo supuesto del tercer párrafo, ahí no hay una facultad, sino que hay una orden, hay una redacción imperativa. La Sala Constitucional había dicho, se salva la constitucionalidad porque podría haber afectación a terceros si no es obligatorio. Eso dijo la Sala Cuarta. La Sala Primera dijo, es discrecional en el primer párrafo, pero en el tercer párrafo no es discrecional, no es facultativo, es imperativa la imposición de las sanciones. Estas son las 4 supuestos. En el primer párrafo, no emitir facturas o no entregarlas. En el tercer párrafo, no presentar declaraciones luego del requerimiento o no ingresar las sumas retenidas, percibidas o cobradas. Lo que decía la Sala Primera es, en A y B, las del primer párrafo, sí se admite la discrecionalidad. En C y D, las del tercer párrafo, no se admite la discrecionalidad. Esa interpretación de la Sala Primera fue declarada inconstitucional en este voto del 2017. Es inconstitucional la doctrina de la Sala Primera según la cual, cometida la infracción establecida en el párrafo tercero del artículo 86, deberá aplicarse la sanción de cierre de negocios sin más análisis y sin utilizar criterios de ponderación y circunstancias atenuantes. En su lugar, es decir, en lugar de esa doctrina equivocada de la Sala Primera, deberá valorarse en cada caso concreto si existió o no una causa eximente o atenuante para emitir la orden de cierre del local como sanción. Les cuento un poquito los intríngulis de este voto, qué es lo que había sucedido. La empresa fue calificada como gran contribuyente. Venía cumpliendo sus obligaciones y de repente le dijeron, usted ya no es un contribuyente como un ordinario, sino que es un gran contribuyente. Y los grandes contribuyentes están obligados a utilizar el sistema informático de tributación digital. No el ATV que utilizan todos los contribuyentes, sino el de tributación digital. Los grandes tienen un sistema informático propio. Eso fue así durante muchos años, ya no es así, pero lo era y es importante para el caso. Entonces el contador de la empresa entró en el sistema de tributación digital, presentó su declaración de impuesto de ventas y a la hora de decir pague, la tributación digital tenía una especie de conexión que podía jalar los fondos de la cuenta de la empresa, obviamente autorizada a la empresa, perdón, hecha las autorizaciones en el banco para que eso se pudiera hacer. Presentó la declaración y cuando le daba a pagar, se quedaba, permítanme la expresión, pegado el sistema. Una bolita que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca terminaba de pagar. Entonces el contador presentaba la declaración, pero no lograba hacer el pago. Esto habrá sido quizás en el mes de marzo. Un mes después, la Dirección de Grandes Contribuyentes le requiere, mire, aquí está presentada su declaración, pero no está pagada. Páguela. Porque si no la paga, le voy a aplicar la sanción de cierre de negocio.
Y el contador otra vez entraba y decía pague, pero la bolita se quedaba dando vueltas y nunca lograba pagar. Se pasaron los 5 días del requerimiento. El contador fue a grandes contribuyentes. En grandes contribuyentes le dijeron, mire, es que seguramente lo que pasa es que su sistema operativo es muy viejo o su sistema operativo no está adecuado para la... Más bien al revés, su sistema operativo es demasiado nuevo y el sistema informático de grandes contribuyentes, el de tributación digital, no está actualizado. Entonces, desempolve una computadora vieja y pague mediante esa computadora vieja. Así lo hizo el contador. No obstante, pues el procedimiento para imponer la sanción ya estaba iniciado. Y se confirmó en sede administrativa. El contribuyente alegaba, mire, pero es que aquí hay una causal eximente de responsabilidad. Yo intentaba pagar y no podía. Y no tenía manera de saber que el error era del sistema informático y no imputable al contador. Pero la cuestión es que ese cierre de negocio fue confirmado por grandes contribuyentes, fue confirmado por el Tribunal Fiscal Administrativo, fue confirmado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y el Tribunal de lo Contencioso lo confirmó con base en esa doctrina de la Sala Primera, y por tanto el contribuyente fue a la Sala Constitucional para que se declarara inconstitucional esa doctrina, según el cual la sanción del párrafo tercero era automática o prácticamente automática. Se declaró inconstitucional por la Sala Cuarta la doctrina de la Sala Primera. A pesar de ello, la Sala Primera confirmó la sanción de cierre de negocios. La impuso. Perdón, confirmó la sanción impuesta por la Administración Tributaria. Hasta donde yo sé, no ha sido ejecutada esa sanción de cierre de negocios. Como que por alguna razón la Administración Tributaria no la ejecutó. Y está a punto de prescribir, porque la Sala Primera creo que confirmó la imposición de la sanción en el 18 y en el 22 está a punto de prescribir. Creo que prescribe el próximo 1 de enero. Como ven, esta materia de los cierres de negocios es una materia muy sensible, una materia que no solo tiene los efectos económicos de estar cerrado 5 días, sino también tiene unos efectos más amplios en el buen nombre de la empresa, porque se cierra la compañía con unos sellos muy llamativos que dicen cerrado por irregularidades tributarias, y aquello pues tiene un efecto mucho mayor que el puro efecto económico. Les voy a contar otro caso que tiene que ver con los equipos de fútbol nacional. Si les interesan los casos, Esteban, adelante. Profe, bueno, no es nada que ver con la materia, pero es que me parece como te un poco contraproducente interponer una sanción, y en especial antes quedan 15 días, que al final termina afectando al negocio y al final va a terminar hasta tributando menos, o podría bajar su nivel de tributación en general. Y parece como contraproducente sancionarlo de esa manera, ¿no? Sí, sí. Alguna vez decían, imponer esta sanción de cierre de negocios es como, de parte de la administración, es como escupir al cielo. La sanción termina recayendo sobre el que impone la sanción porque hay una disminución importante en el impuesto de ventas en el mes siguiente, por lo menos, a que se impuso la sanción. En general, la respuesta que solía darse a esa objeción es: la administración no tiene un verdadero equipo de fiscalización tan eficaz que pueda imponer sanciones ordinarias, no la de cierre de negocios. Y la sanción de cierre de negocios funciona de alguna manera como una especie de pongan todas las barbas en remojo, porque esto, digamos, tiene efectos más allá del
puro monto económico que además puede ser muy severo. Poquito después de que se resolvió aquel conflicto que les decía de la Dos Pinos, de la clínica bíblica o la clínica que fuera, y distintas hoteles que decían aquí hay una violación de la personalidad de la sanción, que se resolvió cambiando la ley, estableciendo una amnistía, y la acción de inconstitucionalidad fue declarada sin lugar por falta de interés actual. Se estableció el principio, no puede haber sanción sin personalidad, pero en el fondo se declaró sin lugar la acción por falta de interés actual, puesto que ya aquello estaba cubierto por la amnistía. Poquito después se aprobó una norma idéntica a la vieja sanción del cierre de negocios que estaba en la vieja ley del impuesto general sobre las ventas, 15 días, no 5, 15, para quienes previamente requeridos por la Caja Costarricense del Seguro Social no entregaran las sumas que debieron haber retenido, cobrado o percibido. En aquellos años, OmniLife, o los dueños de OmniLife, habían comprado el equipo Saprissa. Y OmniLife, no Saprissa, OmniLife, no el equipo, había dejado de pagar cuotas de seguridad social de sus empleados. Y la sede social de OmniLife estaba en el estadio Ricardo Saprissa. La Caja Costarricense del Seguro Social impuso la sanción del cierre de negocios al estadio Ricardo Saprissa, con lo cual afectaba al equipo, que si bien era el mismo dueño, tenía una estructura diferente, no eran los mismos que habían incurrido en la conducta a sancionar, y además afectaba a terceros, porque estaban en semifinales, y cuando se cerró, no se podía jugar el partido de Saprissa contra Cartago en aquella época. Hace ratito ya que Cartago estuvo en esas semifinales. Entonces Saprissa salió a los medios de comunicación diciendo, bueno, en lugar de ser en el estadio Ricardo Saprissa, que va a estar cerrado, ese partido lo vamos a hacer en Cartago. O sea, los dos partidos de ida y vuelta van a ser en el estadio de Cartago, no en el de Saprissa. Y la Caja le dijo, no, papito, usted no puede jugar porque la sanción no es un cierre de local físico, es una prohibición de la actividad. A mí me parece que la Caja se equivocaba por una doble vía. En primer lugar, porque lo que dice la norma es, se cerrará el local donde se ejerce la actividad. No dice se prohíbe la actividad. Número uno. Y número dos, porque era evidente, en mi opinión al menos, que se estaba afectando a terceros, se estaba afectando al equipo cartaginés para esa semifinal. Y no solo al equipo cartaginés, sino también al propio Saprissa, que no había, la estructura administrativa de Saprissa no había incurrido en la infracción que se sancionaba con el cierre de negocios. El que había cometido la infracción era OmniLife, el negocio de venta de productos, no sé para qué sirven esos productos, creo que tienen algo que ver con alimentación y no sé qué más, son nutricionales. Aunque tuviera la misma sede física, no se podía imponer el cierre de negocios porque se afectaba a terceros. Incluso la selección nacional, la Federación de Fútbol dijo, por favor, que no le
que no se impida jugar porque eso termina afectando a la selección, la preparación de la selección para el siguiente campeonato mundial. Y ya había algunos fogueos pautados o contratados. Y si se atrasaba la semifinal del campeonato local, pues se terminaba afectando a la selección nacional. ¿Qué me parece a mí que no entendió la caja? No entendió la personalidad de la sanción y no entendió que queda facultada, no es que está obligada a la imposición de la sanción. Y además me parece que la interpretación de la caja excede las palabras naturales, cerrar el local, cerrar el lugar fijo de negocios, para decir no puede haber actividad. Recientemente, una ley que entró en vigor el 1 de junio último permite sustituir la sanción del cierre de negocios por una multa de 1/4 de salario base. La ley está pensada especialmente para paliar los efectos de la pandemia, del COVID-19, especialmente en algunos sectores, en el sector turístico, bares y restaurantes, etc. Pero es la verdad que esa norma quedó mucho más amplia, excepto lo que voy a decir en la siguiente filmina. Entonces, cualquier cierre de negocios que se hubiera iniciado el procedimiento antes del 30 de junio del 2021, o bien que estuviera en proceso de notificación la propuesta motivada al día de hoy, al día de entrar en vigor la ley, con lo cual que el procedimiento se hubiera iniciado antes del 30 de junio, pues en realidad debería entenderse que el segundo supuesto, que es más amplio, o bien que el procedimiento esté concluido, sea firme, pero aún no haya sido ejecutado. Y si el contribuyente está al día con sus obligaciones materiales, es decir, no debe ni impuestos, ni multas, ni intereses, y también está al día con sus obligaciones formales, por ejemplo, no tiene pendientes de presentar ninguna declaración tributaria. Y en el caso que no esté al día, si se pone al día en el plazo de los siguientes 3 meses, e incluso si puede solicitar un arreglo de pago dentro de esos 3 meses, en el caso de que haya esas actividades turísticas de entretenimiento, bar o restaurante, y el impuesto adeudado sea IVA, el arreglo especial puede ser más amplio, de hasta 18 meses. En esos supuestos se puede pagar una multa sustitutiva de 1/4 de salario de base, que al día de hoy es de 115.550. Esa ley se publicó en mayo, entró a regir el 1 de junio y debió haberse reglamentado a más tardar el martes pasado, el martes 21 de junio. Pero no, que yo sepa, no ha sido publicado el reglamento. Una de las condiciones es, además de estas que están listadas por letras en las fiminas que acabamos de leer, una de las condiciones adicional a esas listadas es que el contribuyente interesado renuncie a los recursos que hubiera interpuesto contra la sanción de cierre de negocios, o reconozca la conducta y pague la multa sustitutiva. Ese reconocer o ese renunciar tiene una cierta problema cuando la multa esté firme pero no haya sido ejecutada. Si la multa ya está firme, si no hay recursos, ¿a qué renuncio? Podría interpretarse, bueno, renuncia a interponer el proceso contencioso, renuncia a ulteriores acciones contra ese acto de imposición de la multa. Esta
sanción de cierre sustituida por una multa alternativa de un cuarto del salario de base, 115.550 colones, puede solicitarse aunque no esté todavía en vigor el reglamento. Por aquello que los reglamentos, que las leyes son ejecutables por sí mismas sin necesidad del reglamento. Pero la administración tributaria, que en principio tiene 2 meses para responder, se acuerda que hay un procedimiento cajón desastre, que es el del artículo 102 del Código Tributario. Todo lo que no tenga un procedimiento especial se tramita, se rige por el artículo 102 del Código Tributario. Y hay silencio negativo en ese artículo 102. Si pasan 2 meses sin que la administración resuelva, se entiende denegada la petición. La administración tributaria tiene, permítanme la expresión, suspendida ese plazo, mientras no tenga su sistema informático 100% al día. Como esas peticiones 102 se refieren a material, por ejemplo, declaraciones, por ejemplo, recibos de pago que están en el sistema informático de la administración tributaria, Tributación dice, quedan suspendidos esos plazos del artículo 102, mientras yo no pueda salir de la circunstancia extraordinaria que es que los sistemas informáticos están hackeados. A mí me parece que una resolución del director general no puede tener un alcance por encima de la norma, pero bueno, se sobreentiende que hay una situación de fuerza mayor o causa mayor. Bien, voy a hacer una pausa en este momento y regresamos en 10 minutos hablando del bien jurídico tutelado. Nos vemos en 10 minutos. Perfecto, profe, por allá. Gracias.